Buenas tardes todos. Qué bueno que están por acá este día, 10 de febrero de 2025. Ya nos aventamos un mes pasadito de este año. Este día vamos a llevar a cabo dos eventos de gran calado, de buen nivel. El primero de ellos, necesarísimo, es un reconocimiento que le vamos a dar a nuestra querida maestra Marta Patricia Romero Munguía por el apoyo invaluable que nos dio con el grupo de estudio. Corríjame si estoy mal, maestra, pero por más de 5 años, de manera ininterrumpida, que nos apoyó con este instrumento que tiene la barra de Sonorense de Abogados para capacitarnos, para actualizarnos. Y me parece que es importantísimo que reconozcamos a los cuadros tan valiosos como la maestra Romero Munguía. Usted estuvo desde 2019 hasta 2025, si mal no recuerdo. Correcto, ¿no? El grupo de estudio tiene ya 9 años. Ya es una parte fundamental, esencial de la barra sonorense de abogados. Incluso ni siquiera la pandemia pudo con él. El grupo de estudio estuvo firme, estuvo presente. Creo que un solo lunes nada más no concretamos el evento, pero es correcto, tardamos una semana en reiniciarlo, reactivarlo, de tal suerte que prácticamente de 2015 hasta 2025 sigue vigente el grupo de estudio. En agosto de 2025 cumplimos 10 años. Y sí es importante también mencionar a quienes iniciaron esa aventura que sigue vigente todavía. De entrada, la propia maestra Marta Patricia Romero Munguía fue una de las fundadoras de ese grupo de estudio, la maestra Rosalinda Cárdenas Iribe, la doctora María Antonieta Castellanos Vázquez también es parte integrante de ese grupo que fundó este grupo de estudio, la maestra Ana Silvia Cruz Navarro también es fundadora de este instrumento de la barra sonorense de abogados. La doctora Aurora Cepeda Llamas también es parte de ese equipo de fundadores. El maestro Armando Ramos Rodríguez también es parte. Y otros tantos que ya se nos fueron, como el maestro Rafael Ernesto Mungarro Mendívil. El maestro, y yo creo que a lo mejor pocos se acuerdan de él, el maestro Héctor Santiago Romero Dueñas, buen hombre, que también ya se nos fue, se nos adelantó. La maestra Paquita Terán Andrade, Francisca Terán Andrade también fue parte fundamental de ese grupo. El maestro Ernesto Moreno Bojorques también era una pieza clave de ese equipo que fundó este grupo de estudio. Y desde luego, como dice el maestro Ramírez, el licenciado, ingeniero y además buen amigo Sergio Balmori y Almada. Pues vaya una oración para todos los que ya se nos fueron, que ya no están en este plano físico, terrenal, pero que fueron parte esencial de este grupo de estudio. Y precisamente en ese marco de agradecimiento que les acabo de comentar, es que voy a proceder a otorgarle este reconocimiento a la maestra Marta Patricia Romero Munguía, precisamente no solo porque es fundadora de este grupo de estudios, sino también que estuvo al frente del mismo, que debo decirle no es cosa menor, porque sí es una tarea muy pesada, que le tienes que meter mucho tiempo para estar al frente de él y sobre todo no dejarlo caer. Y no es por incomodar al maestro Melikov, que es el que está al frente ahorita, pero sí es una talacha muy pesada, pero creo que estoy seguro que lo vamos a seguir sacando frente maestro Melikov. En razón de ello, yo procedo entonces a darle lectura a este reconocimiento, que diría que se entiende del bien. Dice a la letra de la siguiente manera: 10 de febrero de 2025, la barra sonorense de abogados hace colegio otorga el presente reconocimiento
a la maestra Marta Patricia Romero Munguía por su destacada labor como encargada del grupo de estudios desde el mes de septiembre de 2019 hasta el mes de enero de 2025. Su compromiso, liderazgo y dedicación han sido fundamental en la formación académica y el desarrollo personal de cada uno de sus integrantes. Durante todos estos años, su capacidad para guiar, motivar y fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo ha dejado una huella imborrable en esta comunidad jurídica. Lo firma su servidor, el presidente del Consejo Directivo Estatal de la Barra Sonorense de Abogados, José Manuel Ávila Valenzuela. Muchas gracias, maestro. Gracias. Maestro, perdón. Que también tanto el maestro Max como el maestro José Manuel, fundadores de este grupo. Que usted, señor licenciado, ha participado activamente a lo largo de este tiempo. Creo que sin su apoyo no hubiera funcionado como sucedió, porque incluso hasta con el internet suyo, su negocio, aquí lo estábamos usando. Y a mí me costó porque yo estoy un mes después de París, llegué aquí. Muchas gracias. También un homenaje a los asistentes, ¿no? Que colaboran 100%. Todos somos un engranaje de un todo que pareciera que es un reloj. Le pones un engranaje, eso ya deja de funcionar. Por eso todos estamos de una manera involucrados en este proyecto, todos ganamos y creo que todos hemos salido beneficiados y nos ha ido bien con este grupo de estudios, de ahí la necesidad de que sigamos participando dentro de este grupo. Bueno, hecho este homenaje sentido a la maestra Romero Munguía, el segundo evento que tenemos es precisamente la disertación que llevará a cabo nuestro expositor estrella, el maestro Max Gutiérrez Cuen, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, con una trayectoria intachable, hombre de grandes capacidades, que es importante que lo aprovechemos también en este grupo de estudio. Y hoy no voy a hablar sobre un tema muy relevante y que está muy en el ambiente, muy en el aire de nosotros los abogados, que es cómo se elige a un buen juez. Me parece que no hay mejor expositor para desarrollar ese tema que el mismo disertante del día de hoy. Adelante, Max, por favor. Gracias. Gracias. A ver. Lunes. Gracias, maestro. El maestro Gutiérrez Cohen es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, donde fue aprobado por unanimidad con mención honorífica al titularse. Tiene la maestría en Políticas de Seguridad Pública, cursada también en la Universidad de Sonora y en la Universidad Autónoma de Campeche, donde también fue aprobado por unanimidad y con mención honorífica. Labores profesionales. Abogado postulante de mayo de 1974 a mayo de 1975. Actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora de mayo de 1975 a marzo de 1976. Secretario Penal y de Amparo en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora de marzo de 76 a agosto de 77. Director jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora de agosto de 77 a octubre del 82. Comisionado por la propia Unión ante el Gobierno del Estado en 1979 para la elaboración del proyecto de una ley de ganadería para el Estado. Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora de octubre de 1982 a septiembre de 1985. Abogado postulante nuevamente de septiembre de 1985 a mayo de 1988.
Coordinador de la comisión designada por la Procuraduría de Justicia del Estado en 1987 para la elaboración de un proyecto de Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. Nuevamente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, nombrado por segunda ocasión para el periodo de mayo de 1988 a diciembre de 1991. Abogado postulante de diciembre de 1991 a noviembre de 1997. Autor de la obra comentada del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, editada en diciembre de 1993. Abogado general de la Universidad de Sonora de junio de 1993 a noviembre de 1997. Por tercera ocasión, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de noviembre de 1997 a octubre de 2006, ratificado como magistrado en octubre de ese mismo año. Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 6 de marzo de 2006 al 16 de octubre de 2012. Miembro del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia desde su fundación hasta el 16 de octubre de 2012. Vicepresidente de la zona norte de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos de noviembre de 2007 a octubre de 2012. Ex miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Sonora, miembro de la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora de diciembre de 1999 a noviembre de 2012. Consejero del Instituto Sonorense de Administración Pública, ISAP, de 2000 a 2004. En diversas épocas ha sido maestro en la Universidad de Sonora en las materias de Derecho Agrario, Penal y Procesal Penal. Miembro del Consejo Jurídico de la Universidad de Sonora de 2014 a 2022. Actualmente es abogado consultor y miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de Unilíder y de la Barra Sonorense de Abogados. Además, ha impartido cursos y conferencias y ha participado en diversas reuniones sobre temas jurídicos, primordialmente de procuración e impartición de justicia, en Chile, Estados Unidos, Puerto Rico y Turquía. Asimismo, en eventos del Distrito Federal y en los diversos estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Y en el estado de Sonora, en Hermosillo, Caborca, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Muchas gracias, licenciada, y desde luego que yo también estoy celebrando este reconocimiento que la barra, por conducto de mi estimado José Manuel, que ha entregado y con todos los presentes aquí. Es un orgullo estar en este grupo desde hace ya 10 años, ¿no? Y muy buen papel durante 5 años, igual que estuvo ante Rosalinda y ahora mi querido amigo Álvaro Medicó, que está aquí presente, ¿no? Bueno, este tema que lo he titulado ¿Cómo se elige a un buen juez? Me permitirá hablar por lo que yo estoy convencido y lo que he venido haciendo en conciencia prácticamente durante toda mi vida profesional, que empezó ya hace más de 50 años. ¿Cómo se elige a un buen juez? Estamos hablando obviamente de mujeres y de hombres, ¿no? Podríamos empezar con lo que son las cualidades de la persona. Las cualidades de la persona que son indispensables para llegar a fungir como buen juzgador o juzgadora. ¿Qué características de la persona? No podemos pensar en un buen juez o una buena jueza sin ciertas cualidades que deben ser inherentes al cargo de impartir justicia por todas las vicisitudes, todos los problemas que se le presentan, no solamente en orden jurídico, sino humanos, sociales, etc. Pues, estamos hablando de mujeres y hombres en un lugar que tengan una educación que les permita tener una cultura general, pero el aspecto ético pues es fundamental, ¿no? Gente que crea y que se sienta que es una persona honesta y que esa es precisamente la imagen que proyecta y lo que las demás personas perciben de esa mujer o de ese hombre, ¿no? Si la persona no se siente, no se cree, no se sabe honesta,
pues no podemos pensar, si no tiene esa conciencia de sí misma, no podemos pensar que puede ser alguien que imparta justicia, que guarde ese equilibrio, esos principios éticos, esa forma de ver y de vivir la vida, precisamente para estar procurando hacer justicia en cada evento, en cada asunto que se le presenta. Entonces, en lo que a mí me tocó en mis inicios en la judicatura, que me remonto a 1975, para mí fue una gran oportunidad empezar a trabajar en el juzgado primero de distrito con dos jueces que realmente eran ejemplares, jueces que se sentían y se sabían honestos y creíamos nosotros en eso y fueron realmente maestros de la judicatura. Me refiero al magistrado Gustavo Calvillo Rangel, entonces juez de distrito, y posteriormente don Darío Maldonado. Se sentía y se respiraba en el juzgado de distrito. Y en torno, formamos parte de ese equipo varios abogados que pues ahora ya son de mi edad y algunos ya están jubilados, otros siguen laborando. Pero se creía y se sabía la verticalidad de la persona y gente que a la vez sentía y vivía su propia honorabilidad. Y eso yo creo que es indispensable para cualquier mujer o cualquier hombre, desde que aspira a ser impartidor de justicia, ¿no? Si no se vive, si no se siente eso, si no se transmite eso, pues entonces, ¿qué es lo que se vive y qué se siente por la persona y qué es lo que se proyecta por quienes nos rodean, ¿no? Y ya después nos tocó ver situaciones donde entra una persona como juez, una persona que no vigila o no tiene esos principios y se siente la cuestión de cómo entra el ámbito de descomposición o de perversión, cómo entran los intereses y todo eso, ¿no? Pues yo creo que son cualidades fundamentales. No se trata de pensar en algo meramente ideal, es lo que se necesita para ser un buen juez o una buena jueza, ¿no? Si no se posee eso, no puedo decir que sea un buen juez. No obstante la descomposición que hay en el país, pero persona por persona, a quienes apreciamos nosotros y a quienes le tenemos un afecto muy especial, a aquellos magistrados, jueces, tanto federales como locales, que sabemos que viven en esa honorabilidad y sabemos que así ha sido su desempeño y así se retiraron, o muchos de ellos pues ya fallecieron incluso. Yo creo que son principios fundamentales que no hay que ver como, eso es lo ideal, pero en la realidad es otra cosa, no. Es algo que se tiene que tener, se tiene que poseer, se tiene que vivir y creer en ello para poder decir, es un buen juez, una buena jueza. Se habla, por ejemplo, de la cuestión de la corrupción, la tentación de robar. Yo creo que, yo estoy convencido, quien siente la tentación de robar es que anda mal ya una persona en eso. Si alguien es educado correctamente y no tiene esa tentación, pues una persona que moralmente está bien compuesta, está bien integrada, pero si es cuestión de tentación y de oportunidades, pues entonces tentación y oportunidades se le van a presentar a cualquier juzgador en cualquier rama que esté elaborando. Por eso hablo yo que tiene que haber una solidez importante donde se le reconozca, y afortunadamente conocimos a muchas personas que se sabían y se sentían y vivían esa honorabilidad y la transpiraban y era apreciado por la misma comunidad, por las mismas personas que trataban con esa mujer o con ese hombre. Entonces, son cualidades muy importantes. Eso en cuanto a una estructura moral, se puede decir, de la persona, que tiene que tener a su vez una base cultural. Pero ya entramos, además de eso, entramos a la cuestión de los conocimientos y el interés por cada materia, ¿no? Y desde los tiempos de estudiante, y lo vemos también durante la carrera profesional, vas descubriendo en las personas quienes tienen un auténtico interés en el derecho, e incluso por materias determinadas. Ya no estamos en los tiempos donde el abogado era todólogo y lo mismo podía estar en familiar que en mercantil, que en laboral, que en agrario. Ya esto ha ido aterrizando como en la medicina, en campos de especialidades. Entonces, si una persona desde estudiante o ya en la carrera muestra una inclinación, por ejemplo, por el derecho penal, pues es importante cómo se va cultivando en el derecho penal, tanto en el sustantivo como en los procedimientos, cómo va haciendo su propio bagaje, cómo en su intimidad va viviendo, va forjando un buen patrimonio en ese aspecto, y cómo le va entendiendo cada vez más a la materia y cómo se va interesando en ella. Pues una persona que si tiene esas cualidades, si tiene esa intención, si tiene esa verticalidad y esa visión,
pues una persona que puede llegar a ser un buen juez, una buena jueza, magistrado o magistrado. Y entonces tienen que conectar esto con un desarrollo cultural, un desarrollo profesional, una vocación a la materia a la que aspire, en la que aspire impartir justicia, ¿no? Lo mismo nos vamos a la materia familiar, ni se diga, ¿no? Se tienen que tener una vocación, un real interés, conocer la cuestión de la familia, cómo es la estructura de la familia en nuestros tiempos, cuáles son las conflictivas, los diferentes tipos de familia que hay, una mente muy abierta, pero a la vez una mente con mucho interés de conocimiento, de comprensión y obviamente de espíritu por incidir en aquel terreno para tratar de resolver las problemáticas que son muchísimas, ¿no? Pues, ¿cómo pensar en un buen juez o una buena jueza en materia familiar si no se tiene una vocación por la materia? Una vocación que implique no nada más el gusto, así de lejos, sino el gusto y el interés por ir conociendo cada vez más qué es la realidad sociológica, qué es la realidad jurídica, cómo se estructuran un código de familia, cómo vienen ahora en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aquellas normativas relativas a todo el tratamiento de lo familiar. Entonces, ¿cómo ser un buen juez o jueza en esa materia? Pues tiene que haber una vocación, un interés que no nace o no haya nacido de la noche a la mañana, sino que ya se venga cultivando. Así nos vamos a la cuestión de lo laboral, bueno, laboral, que es otra gran especialidad que ya ustedes saben que ha tenido su desarrollo en la judicatura, tanto los federales como locales. ¿Cómo aspirar a ser un buen juez o una buena jueza laboral si no le interesa de fondo la materia, la problemática, cuáles son las reales relaciones de trabajadores y de patrones, cómo está la cuestión de la organización de los sindicatos, cómo se dirimen las controversias, los conflictos sindicales, cómo está ahora la nueva estructura judicial para atender esa problemática? Tiene que haber un interés, un desarrollo e ir formando experiencia, ¿no? Y hay gente en la barra, aquí está nuestro presidente en una especialidad laboral, que ha ido cultivando año tras año, se ha ido metiendo en esa materia, con todas las inquietudes que implica y la necesidad y el gesto y la iniciativa por el conocimiento. Pues eso, para ser juez tiene que entrar en una comprensión, un entendimiento de sobre qué estamos parados realmente en México y en el Estado, en esa materia, para poder decir, pues yo puedo ser un buen juez laboral, conocer las nuevas disposiciones constitucionales, las legales, los principios, etcétera. Y así nos vamos materia por materia, ¿no? Te vas a la materia mercantil o te vas a la materia civil. Otra materia muy especializada que ustedes saben es la de justicia para adolescentes, ¿no? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo nació esa justicia de México? Antes teníamos los consejos tutelares para menores, vino la reforma de 2005 constitucional, establecer lineamientos y obligaciones para que se impartiera justicia, procurara impartir la justicia en forma especializada, justicia para adolescentes. Eso es otra temática que, tanto a nivel de escuela como ya de ejercicio profesional, ¿qué requiere para ser buen juez? Pues que la persona vaya entendiendo, vaya comprendiendo, se vaya metiendo en esa materia para conocer sus principios, sus dinámicas, sus problemáticas, cuál es la situación de los adolescentes, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, cómo están organizados los dictámenes, qué instituciones hay alrededor de la procuración y impartición de justicia, todo en aras de entender y de ir avanzando, no nomás tener una imagen lejana de todo esto. De manera que cada rama, cada materia ya es muy especializada. Si nos vamos a los federales, en esta materia específica es lo mismo, que llevamos a la materia de amparo, por ejemplo, para jueces de distrito, el amparo en sus diversas vertientes, sus múltiples especialidades también. ¿Qué se requiere? Pues empezar con un bagaje cultural que quizá empezó desde el tiempo de estudiantes, pero en un desarrollo, ¿no? Y todo esto nos viene a explicar también cómo en las judicaturas fueron evolucionando las formas, para capacitar, para especializar, en una palabra, para la formación del personal, ¿no? Me tocaron los tiempos en que no había las escuelas judiciales, no había los concursos de oposición, simplemente cómo se seleccionaba a las personas.
pues empezaba alguien como oficial en un juzgado, que según sus capacidades, pues actuaría, secretaría, y luego había gente que hasta secretario no podía llegar por su misma forma de trabajar y todo eso. Otros que pasaban a proyectar, y entre los proyectistas ya se iba viendo qué personas tenían la dedicación, la formación. Es cierto que no había concursos de oposición, pero había esa manera de ir calificando, de ir observando el trabajo de cada quien para llegar el momento de las designaciones de jueces, que insisto, en aquel tiempo no eran mediante concursos, ¿no? Pero en México evolucionó constitucionalmente esto cuando se establecieron los consejos de la judicatura a nivel federal y después a nivel local. Se fue normando lo relativo a la carrera judicial. Y la carrera judicial ya, como toda una institución, para ir paso por paso, coadyuvando, estableciendo instituciones, cursos de capacitación, cursos de especialización para la formación y la especialización de la gente. Ahí afortunadamente nos tocaron pues largos años de estar apoyando a todos los niveles al personal mediante cursos de capacitación y de especialización, diplomados, para ir impulsando de la mejor forma posible con los recursos al alcance a las personas, muchachas que trabajan desde oficiales, actuarios, etcétera, para ir dando facilidades y a la vez estableciendo estímulos para que fueran tomando sus cursos. Mucha gente se llevó incluso a la especialidad, ¿no? Porque es algo indispensable, es algo que debe estar en el espíritu de los poderes judiciales, ¿no? Las posibilidades de capacitarse y de especializarse y de ir ascendiendo según los méritos de cada quien, según la demostración de las capacidades, ¿no? Y era lo más valioso, de la carrera judicial para poder llegar a los concursos, que los hicimos y varios abiertos de oposición. Abiertos de oposición, tanto la gente del Poder Judicial como gente que litigante o académico, etcétera, cursos abiertos de oposición para que se diera una muy libre y sana concurrencia y competencia entre los aspirantes para llegar a obtener una designación ya como juez o ya como magistrado o magistrado regional. Entonces, para mí fue una experiencia muy interesante y no me canso de hablar de ella, cómo esto fue evolucionando con todos los defectos o los tropiezos que ustedes le quieran ver, pero como lo que es más necesario y útil institucionalmente, que haya el concurso, que haya la libre competencia. Y así se ha venido dando. En el Poder Judicial Federal, hasta hace muy poco tiempo, todavía se hizo el concurso para los jueces laborales, entre miles de gente que se registró. Siguieron procedimientos ya muy depurados, análogos a los que hacíamos aquí, más depurados si quieren ustedes, pero sí análogos, las 3 etapas. Un examen de conocimientos, un examen, y según ese examen de conocimientos, quienes obtuvieran, por decir algo, 8 de 10 puntos, podían pasar a la siguiente etapa, quienes no, quedaban fuera del concurso, con reglas bien establecidas desde las convocatorias, como el federal también. Quienes pasan a la siguiente etapa por acreditar los conocimientos que así lo justificaran, pasan a una etapa de elaboración de proyecto, donde qué se hacía o qué se hace, expedientes ya concluidos, más o menos importantes, se les quita la sentencia que ya existe en él, a cada concursante, en lugar bajo control, se reparte el expediente aleatoriamente y tienen prácticamente todo un día para elaborar la sentencia. Por decir algo, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, valiéndose de la Constitución, las leyes, etcétera, pero solo si con el expediente y con eso se elabora el proyecto de resolución. Y ese proyecto de resolución se califica por un jurado calificador para ver qué también está hecho en cuanto a cuestión de fondo, de cómo fue desarrollándose el tema, las conclusiones a las que llega, y te da una buena aproximación a la capacidad de la persona para hacer resoluciones. Eso se observó en los concursos, y como en el federal aquí también se observó en la época que lo hicimos, ¿no? Y la última etapa, que es muy importante, que es el examen oral. El primer examen tiene una calificación, el segundo se hace una evaluación también. Y en el oral es muy importante porque
le preguntas a una persona, también se hacía una selección, se integraban varios temas, por decir algo en una ánfora, no es tómbola, es una ánfora, para decir que no había ninguna inclinación o prejuicio para decir tú vas a ver este tema. Aquí están estos temas ya elaborados, saca uno y desarrollalo, ¿no? Entonces ya ves la persona cómo desarrolla el tema y se le hacen preguntas sobre el mismo tema, etcétera. Y ves la capacidad de la persona para razonar, para articular, para llegar a conclusiones, la forma como se expresa la persona y para también pues, dar una evaluación, una calificación. Entonces, de esas 3 etapas se llega a la conclusión de quiénes, según el propio procedimiento, según los antecedentes laborales que tengan, académicos, etcétera, pueden tener los merecimientos para tener una designación, un resultado de designación como juez, magistrado regional. Eso es algo muy valioso que a mí me tocó experimentarlo durante varios años. Esto empezó por allá en el 2000, tocó ser jurado en algunos, después organizar los concursos de oposición. Y es algo muy valioso, yo pienso que es la mejor vía que hay para llegar a una buena designación. Ya sabemos que eso ya desapareció de nuestra Constitución y de tanto la federal como la local, etcétera. Ahorita vamos a hablar ahora de lo que son los procesos de elección popular. Pero yo pienso que eso, el hecho de que haya desaparecido no le debe restar la importancia ni la atención, decir, este es el procedimiento idóneo para llegar a una selección. Y yo hago analogías ahí, lo mismo podríamos decir, ¿cómo designar un buen personal médico? Un hospital, el hospital del Estado, cualquiera, por especialidades, por cardiología, por neumología, etcétera. Pero ¿cómo? La gente está trabajando, claro que tiene un récord, la gente sí ya ha estado desempeñando su trabajo como médico, pero examen de conocimientos es muy importante. Es cómo resolver un caso determinado en un proceso quirúrgico. Es muy importante cómo la persona cree que se debe resolver. Y en la oralidad, cómo contesta, qué procedimientos, qué precauciones, qué va a decir todo al respecto, ¿no? Pero lo más importante aquí es el sano y libre concurso, pues, ¿no? O sea, ni la mujer ni el hombre se deben de sentir ni más ni menos en concursar, precisamente para decir, por mis méritos, por mis capacidades, yo logro esta designación. Eso es todo. Por mis méritos, por mis capacidades. No le debo a nadie esto. A mí no me llegó fulano, perengano, que tuve que andar detrás de... Por mis méritos. Y si así se reconoce a la persona, así se reconoce institucionalmente también. Insisto, no obstante las fallas que pueda haber en los procesos, pero lógicamente y jurídicamente es lo más, es lo que mejor se ha diseñado para estas designaciones. Eso en México ya desapareció, pero insisto, no se puede perder de vista lo valioso que se logró y la significación que tienen muchas personas, mujeres y hombres, que así llegaron a la judicatura. Muchos de ellos todavía están ahí. Por ejemplo, en la página del Supremo Tribunal de Justicia está publicado y hasta ahí permanece todo este historial de los procedimientos que siguieron y sobre quiénes recayeron las designaciones. Se iban a encontrar muchos nombres conocidos de personas que todavía están, algunos ya no están, otros incluso ya fallecieron, ¿no? Pero se les reconocía muy dignamente esa forma de haber llegado al cargo, esa forma de desempeñarse, y yo creo que es algo muy valioso para la persona en sí, para la institución que genera un ambiente sano de reconocimiento de un nivel moral y ético muy importante, y para la población que nadie puede llegar a decir, oye, ¿por qué? Ahora, vamos a hacer algunos comentarios. Eso es ya ahorita, pues un tanto, está reviviendo ese pasado que no es tan antiguo, ¿no? Estoy hablando hasta hace poco tiempo que se reformaron las constituciones, la federal y la local, ¿no? Y el Poder Judicial Federal dejó, desde que se proyectó esta iniciativa hace un año, dejó de hacer concursos. No sé, en el Poder Judicial del Estado también, pues esto quedó, hasta ahí llegó, ¿no? Hasta lo que se hizo antes de febrero del año pasado, ¿no? Ahora, el proceso de elección, ¿en qué punto nos encontramos a mi modo de ver, ¿no? Ya sabemos que hizo la reforma constitucional, ya sabemos que es a través del voto popular,
Ya sabemos que de acuerdo con la reforma, tanto la federal como la local, se estableció que cada poder establecería un comité de evaluación. Se hizo a nivel federal por la Corte, se hizo por el Senado, digo, por los congresistas, se hizo por el Ejecutivo. Ya sabemos lo que le pasó al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que prácticamente llegó hasta cierto punto. Después se llega a un acuerdo por el CRIFE, donde el Senado va a ser el que va a hacer la evaluación mediante un simple tombolazo para de ahí decidir quiénes van a ser los postulados por el Poder Judicial. Algo que es totalmente anómalo, inconstitucional, pero así está, ¿no? Y a nivel del Estado, bueno, a nivel federal, yo no he visto las listas que ya deben de estar por publicarse y no han publicado, de quiénes son las personas que pasaron por esos comités y que después pasaron por la tómbola para llegar a estar sus nombres en las papeletas. Yo creo que están por publicarse, si es que no se publicaron. Y a nivel del Estado, aquí la barra ha tenido un papel muy importante porque ha sido un seguimiento constante de la barra y eso lo digo por José Manuel, muy diligentemente, la gente que está en el mismo consejo directivo, otros barristas que siempre han estado muy pendientes de este tema. Bueno, ¿cuál es la postura de la barra? Ha sido, bueno, observemos en un principio de los concursos como lo más sano, se vino la reforma, ustedes ya tienen la historia de cómo se ha venido con esta implementación y la postura en cuanto a la implementación en sí, los comités de evaluación. Bueno, hay que ver porque en Sonora, no obstante esta situación, estos procesos, llegue la gente que puede merecer llegar ahí y que no llegue que no deba estar en la judicatura. Entonces, es un punto muy delicado, muy importante. Ahorita ya estamos en el momento en que están los comités de evaluación. La barra tuvo a bien invitar y estuvo presente el comité de evaluación del Poder Legislativo el martes pasado. Según nos dice José Manuel, va a estar el Poder Ejecutivo de mañana en 8. De mañana en 8. O sea, es interesante, es importante esta interacción con ellos para que se sepa la presencia de la barra, la presencia de nosotros en ese sano interés de que los comités de evaluación realicen un auténtico trabajo de evaluación, porque a mi juicio, es el único filtro que hay para estas decisiones, ¿no? Desde mi punto de vista, ya los comités de evaluación no han terminado de diseñar qué procedimiento van a seguir para lo que es la evaluación. Insisto yo mucho en el término evaluación. Evaluación es valorar. Vas a valorar a cada aspirante. Se dice si reúne requisitos de elegibilidad, los requisitos formales que dice la Constitución, pero los requisitos de idoneidad. Habrá gente que pase por los requisitos que los cumple de elegibilidad. Vamos a los de la idoneidad. ¿Qué vas a hacer en la estrechez que te presenta el articulado de la Constitución y los acuerdos? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para poder llegar a decir que una persona es idónea para ser magistrado o magistrado del Tribunal Superior, del Tribunal de Disciplina Judicial o regional, o jueza de primera instancia, por todas las plazas que van a elección, que son alrededor de 50, si no me equivoco, y incluyendo todas las del Estado, ¿no? ¿Cómo vas a evaluar? Ese es el punto fundamental. ¿Cómo vas a hacer? La elegibilidad, pues sí, que tiene el título, que la antigüedad y todo eso ahí está, ¿no? Y hay plataformas abiertas para que se registre, pero la idoneidad, el calendario está corriendo muy rápido. Para mí la función del comité evaluador es evaluar. Y una grave y muy grande responsabilidad es decir, por aquí va a pasar aprobado en esa evaluación quien realmente yo considere que es idóneo para ser jueza o para ser magistrado. Pues. No tiene una responsabilidad política de que salga bien todo. Es evaluador. Un evaluador tiene que decir, esta persona, según el instrumento que le apliqué, con muchas limitantes el instrumento, ¿cómo vas a evaluar? Vas a aplicar examen de conocimientos, lo cual era lo primario en un concurso abierto, de oposición. Lo primario, un concurso de conocimientos. A ver, ¿quieres ser juez familiar? ¿Qué saben de eso? ¿De cuándo es el Código de Familia? ¿Qué instituciones que regulan el Código de Familia?
¿Qué problemática ves en los juzgados familiares? ¿Qué problemática ves con las niñas, niños, adolescentes? ¿Qué problemática ves en las parejas sin conflicto, con el adulto mayor, etcétera? Tiene que de alguna forma emitir conceptos, emitir reflexiones que establezcan un principio de confiabilidad de que la persona pudiera llegar a ser apta para eso. Porque se inscribe por materia y por territorio. Yo quiero ser juez familiar en Obregón, no quiero ser juez familiar en Nogales, etcétera. Pues es una tarea muy ardua, muy importante a mi juicio, la que ahorita ya tienen encima los comités evaluadores. No pasar en blanco eso de decir, vamos a hacer una entrevista, acabo que ya tiene los ritos legales. Espérate, porque finalmente el comité evaluador va a ser el responsable de quienes aparezcan en la boleta. Que deban de llevarlo a una tómbola, aquí nos asegúnes. Si yo llevo en una tómbola a 6 personas, entre mujeres y hombres, para ser juez familiar en Ciudad Obregón, ¿qué criterio, qué apliqué, qué hice para llegar a considerar que esa persona puede ser un buen juez de lo familiar? Entre más pobre sea el procedimiento de evaluación, más escasas son las posibilidades y más te alejas de la responsabilidad de la propia evaluación. ¿Qué evaluaste? Eso es una evaluación. Entonces, yo creo que en Sonora los comités de evaluación tienen una gran responsabilidad, una carga muy pesada, pero muy interesante y muy urgente. Decir, vamos definiendo cómo vamos a evaluar, qué vamos a evaluar. Sea un examen escrito de conocimientos, o sea que los cuestionarios, los reactivos o como les llamen, se apliquen oralmente en las entrevistas. No lo sé, pero hemos puesto mucha atención en eso, porque, insisto, el comité evaluador de cada poder va a ser responsable de quienes estén en las boletas. No nos confundamos con la cuestión de la tómbola. Si yo digo, estos 6 los voy a llevar a la tómbola para ir a sacar 2, y ya soy responsable de los 6 que estoy metiendo a la tómbola. Yo soy responsable como miembro del comité evaluador de cómo voté para que sí estuviera esa persona o quien no estuviera. Entonces, eso me lleva a otra reflexión. ¿Y qué tal si de las 6 personas para X distrito, X materia, no los tengo? No llegaron ni a 6, o sí llegaron a 6, eran 10, pero en la evaluación me doy cuenta que pues hay 2 personas que yo pudiera decir que en principio dieron manifestaciones, expresiones, etcétera, que por las cuales considera que pudiera llegar a ser un buen juez. Entonces, estoy confiando o depositando un principio de confianza o dando el beneficio de la duda, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque mi procedimiento de evaluación fue precario. No llegó a un proyecto, resolución, no llegó a un examen oral en toda forma, ¿ok? Pero entonces yo soy responsable por esos 2 de que vayan a la urna. Si metí a 4 en la tómbola, yo soy responsable de los 4 nombres que van ahí. En otras palabras, esta selección que hace el comité evaluador es una elección primaria, pues. Es cuando tiene varios precandidatos y te vas a inclinar por alguno de ellos. ¿A qué se puede llegar incluso a esto? ¿A qué se puede llegar a un extremo y decir, bueno, tenemos para Zaguaripa a estas personas que se inscribieron para ser jueces en Zaguaripa y específicamente en ese distrito? Resulta que, desgraciadamente, no. Yo no puedo decir que ninguno de ellos. La lógica te diría, pues es algo que tiene que decir, por este comité está desierto se declara desierta esa. No puede llevar a nadie a la tómbola porque uno puede ser responsable de que a través del azar saquen a X o personas si ninguno de ellos es apto. Me estoy poniendo en un escenario que es posible que suceda, ¿no? Entonces yo digo que cada comité, y dice la Constitución, puede proponer hasta 6 personas de los evaluados para llevarlos a la insaculación, que es la tómbola. Hasta 6, no dice que va a ser 6, es hasta 6 personas. Entonces tiene que entrar la lógica, la prudencia y la razón, decir, si cuento con los 6 que están en unas condiciones muy parejas, pues entonces los 6 lo voy a llevar a la famosa insaculación tan impropia para esto, pues. Pero así es la Constitución, bueno, lo lleva a los 6.
Ya si salen 2, cuando menos confío en que los 2 que salgan, pues es de los 6 que yo consideré que podían ser buenos, ¿no? Pero yo creo que hay un principio de responsabilidad, no llevar a la insaculación a personas a quienes no se considere, a quienes se consideren que no tienen las capacidades para llegar a cumplir como juez, porque el comité de selección va a ser responsable constitucionalmente del resultado de ese proceso azaroso que es la tómbola. ¿Qué le metes a la tómbola para saber qué vas a sacar de ella, ¿no? Entonces, ahí hay un principio de responsabilidad. Y yo creo que es con apego a la Constitución, porque dice hasta 6. Entonces, ¿cómo elegir un buen juez? Pues hay estrecheces, hay situaciones muy difíciles, pero en ese punto estamos en este momento, ¿no? En este momento, en este punto, llegamos a decir, comité de evaluación, hagan su trabajo lo mejor posible, ¿no? Crean en su propia dignidad, en su propia autenticidad, y que nadie les venga a decir, mete a esto, saca esto. Es una cuestión de principio, porque vas a ser responsable del resultado que se va a concretar, sí, en junio en las elecciones, se va a concretar, pero tú eres responsable de quienes llevaste a la insaculación, la tómbola. Tú eres responsable de que azarosamente hayan salido estas 2 personas, entre quienes tú en conciencia considerabas que no deberían haber estado en la insaculación. Entonces es importante, yo creo, incidir en ese punto. En eso hemos estado insistiendo. Y va a haber la oportunidad de, como se expresó José Manuel el martes pasado, de expresarlo también el próximo martes. Está corriendo el tiempo ahorita, ¿no? Las fechas están corriendo porque entiendo que ahí se cierra la inscripción en el legislativo para el día 17 de febrero. Los dos. Los 2, el 17, está corriendo, estamos a 7 días ya, ¿no? Próximo. Entonces, en estos 7 días, a mi juicio, los comités deberían estar coordinándose y muy acelerados, decir qué tipo de evaluación vamos a hacer. No está expreso en la convocatoria que va a ser un examen escrito, pero si lo llevan a nivel de entrevistas, ¿qué tipo de examen de conocimiento se van a hacer a través de la entrevista? Y ningún aspirante se puede negar a decir, no, yo no estoy de acuerdo con que no espera eso. Esa es una evaluación. La sustancia constitucional de esto es una evaluación. Mi obligación es evaluar, mi obligación es dar el resultado de una evaluación. Si sale la gente suficiente para la insaculación, si no sale, este es mi punto de vista. Aquí no hay suficiente gente. Este comité no puede estar proponiendo como para llevar a la insaculación a gente que no tiene los merecimientos, no tiene las posibilidades, a mi juicio, de desempeñar un papel como juez o como magistrado. Eso yo creo que es algo sustancial. Y pues habrá otra cosa que comentar. Seguimos si gustan ustedes con algún propuesta. A ver, Sonia. Bueno, muy clara y muy interesante su exposición, maestro Max. Ni quiero decir que voy a hablar como si saliera por la herida y me quiero ver arrogante, pero efectivamente, ahora es proceso de evaluación, pero antes, cuando empezó en el 97, que se hacía un concurso para ser juez penal, me tocó a mí participar en ese primer evento. Efectivamente, haber sido como en el 97, como usted lo menciona, se hacía un examen escrito, si se pasaba a la segunda etapa, que era una resolución, y al final era una entrevista con 3 magistrados del Supremo Tribunal. No me quiero ver arrogante, pero necesito mencionarlo en cuanto a la capacidad para poder haber yo vuelto a ser juez penal, que era mi interés en aquel entonces. Yo ingresé al Poder Judicial, como usted lo mencionó, siendo secretaria mecanógrafa. Yo fui secretaria auxiliar de acuerdos civiles penales en el Supremo Tribunal. Fui secretaria de acuerdos penales en el juzgado penal, en el segundo, creo. Fui proyectista en 2 ocasiones de sala penal. En el juzgado de distrito estuve en la sección penal. Fui juez primero penal 2 años en Hermosillo. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando yo participé en esa primera evaluación, desafortunadamente interviene el factor humano. No nada más se toma en consideración que reúna los requisitos la persona ni que tengan las capacidades. Desafortunadamente sucede
Y quiero ser objetiva, no estoy criticando ni esa evaluación ni la nueva elección como se va a hacer de los jueces. Pero desafortunadamente sucede que intervienen otros factores, el humano, el político, qué sé yo, ¿no? El caso es que cuando yo fui al examen oral, la magistrada, eran 2 magistrados y una magistrada, me dijo, en confianza, lo puedo decir ahorita, ya pasó el tiempo, alguien de esa gente ya no existe, espero que descanse en paz. Me dijo la magistrada, ¿sabes qué? Fuiste el mejor examen escrito, fuiste la mejor resolución, te quedaste muy bien, pero el presidente dijo que de él depende que tú no llegues a volver a ser juez. ¿Por qué? Porque cuando esa persona era secretario general del Supremo Tribunal es cuando yo entré de mecanógrafa y no le pareció que me diera trabajo si él no me había seleccionado. A mí me dio trabajo directamente el que en aquel entonces era el presidente del tribunal. Una fina y hermosa persona. Entonces, yo considero que tanto en aquella forma de designar jueces como en la actual, desafortunadamente, perdón, va a haber personas que sí tengan los requisitos, que sí tengan las capacidades, pero que no van a hacer. En la tómbola yo puedo echar a quien pues se me diga o conozca, o no pongo la tómbola a quien me digan que no. Yo digo que lo van a hacer, que lo vayan a hacer todos. Pero desafortunadamente, maestro, lo digo porque lo he vivido, no lo estoy inventando. Habrá muchas personas que de veras tengan el entusiasmo, el interés, la capacidad de llegar a ser juez, magistrado, ministro de la Corte, pero influyen muchos factores. Entonces, a mí, por ejemplo, esta nueva elección no me parece tampoco tan así tan preocupante. ¿Por qué? Porque los jueces actualmente creo tienen proyectistas. Yo fui proyectista de tribunales y nosotros le hacemos la resolución a los magistrados. Por ese lado no lo veo yo tan delicado. ¿Por qué? Y eso a la vez sirve para decir, ¿sabes qué? No importa que fulanito no tenga la capacidad o la trayectoria. Pero pues ahí están los secretarios, que ahí se quedaron. Y por ahí vamos a empezar. Entonces, ojalá así fuera como se dice en teoría, que se seleccione a las personas que de veras lo merezcan por su capacidad, que reúnan los requisitos y sean honestos. Bueno, debo decir algunas cosas, ¿no? En lo que respecta a los concursos que a mí me tocó organizar en el ISAL de 2006 hasta por ahí el 2011, ahí están las hojas limpias. Mujeres y hombres en igualdad de circunstancias fueron designadas quienes siguieron los procedimientos y se estimó que eran las personas con más merecimiento. Yo lamento mucho que hayas tenido esa experiencia por allá el 97, pero sí insisto en que son los procedimientos desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista legal, que deben seguirse obviamente con limpieza para seleccionar a quienes cuenten con las mejores características, las capacidades para ser juzgadores. El que intervengan intereses políticos es lo que se debe de evitar. El que haya sucedido no quiere decir que eso vaya a tachar o vaya a impedir una apreciación de las cosas que se hayan hecho y que se deben hacer bien. Eso es importante, ¿no? El proceso de elección popular está mucho más expuesto a eso, ¿no? Y por eso insisto yo mucho en qué tipo de evaluación y quiénes se evalúan. Ahorita ya hay integrantes de los comités de evaluación que nosotros conocemos que ya tienen sobre sus hombros esa responsabilidad. Y por eso yo creo que a la barra le corresponde, como lo está haciendo, incidir en que se haga lo mejor posible, no obstante la estrechez del proceso, no obstante que no se van a agotar auténticas formas o vías de auscultación, de análisis, de examen, lo mejor que sea posible, porque ya viene encima la cuestión de las elecciones. Entonces, yo creo que depende de épocas y sí depende mucho de personas, claro, quienes encabecen los tribunales, depende mucho de ellos que las cosas se hagan bien, ¿no? Eso es importante, ¿no? En lo que me respecta, ahí están las hojas, están en los análisis de quiénes son las personas que fueron en cada concurso designadas como magistrados regionales, y en total eran entre magistrados regionales 2 o 3
y 10 o 11 o 12 jueces en cada uno de los concursos. Y ahí están sus nombres todavía. Yo creo que es cierto que puede haber errores, es cierto que puede haber errores, pero nunca por una cuestión de influencia política o de mala fe, o de ayudar o de perjudicar a una persona. Y yo conozco la historia, Sonia, tuya, y realmente lamento esa cuestión que yo tenía conocimiento, ¿no? Y de hecho, me tocó con otros 2 presidentes, peores experiencias, pero esas no las puedo mencionar. Entonces, es cierto, o sea, cosas que no las puedo mencionar en público, es más, en privado, yo creo. Entonces, y estando yo dentro del Poder Judicial, que hicieron que me obstaculizaran, que me quisieran mandar hasta el fin del mundo. Entonces, o sea, como mencioné, no me quiero ver arrogante, pero creo que capacidad sobrada yo tenía para desempeñar mi trabajo aquí donde estaba en Hermosillo. Pero desgraciadamente hay facturitas que uno que menos piensa se las tienen ahí guardaditas para cobrarlas en su momento, hasta la actualidad, hasta la actualidad. Adelante, Carlos. Hermano, muy buena la exposición. Y yo quisiera recordar que el maestro Abraham F. Aguayo, maestro de sociología que nos dio la clase, nos puso al final del examen una pequeña urna donde sacábamos los capítulos que teníamos que desarrollar, ¿no? Era parte de, pues, de la experiencia, ¿no?, de la cual creo que has de haber sacado algo, porque te enfocaste a hacer ese tipo de cosas, que es muy valioso para poder saber quién tiene la capacidad, quién tiene el estudio suficiente. Y pasando a la otra circunstancia, el Senado formuló 2 preguntas a cada una de las personas para la evaluación. Debió presentar 98 personas, el Senado presentó 61 para sacarlos en la tómbola, y presentó 39 nada más del Poder Judicial. No sé por qué, nadie sabe por qué, no han expuesto la razón alguna por qué eliminaron a tanta gente, desde los que van a presentarse para la tómbola, así se presentaron. De ahí salieron los que van a ser candidatos, pues, para la elección. ¿Es cuánto? Sí, gracias. Muchas gracias, magistrado. Otra de las cualidades que se me ocurría cuando hablaba al principio sobre las cualidades de los jueces, las cualidades humanas, es la cualidad de la escucha, saber escuchar. Ya con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues habla ya de la oralidad y sobre todo de la escucha a los menores, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, debe saber, y la escucha tiene que ser directa del juzgador. Y también otra de las cosas que tiene que hacer es saber ser conciliador y mediador. O sea, no solamente enviarlo a un facilitador, sino también saber eso, ¿no? Digo, eso como una característica quizá adicional a lo que puede ser ahora ya para los jueces, ¿no? Y otra de las cosas es, siempre va a haber como para elegir a alguien, siempre va a haber esas situaciones humanas de que esto sí, porque la percepción quizá general desde fuera es pues, porque tiene influencia o porque tiene este tipo de cosas, ¿no? Ojalá que en el comité, ahora actualmente los comités de evaluación, también se fijen los criterios para la famosa entrevista, porque como usted lo menciona, creo que ahí va a ser lo importante. Cumplir los requisitos académicos y profesionales quizá sea muy fácil para muchos, pero ya la entrevista debe ser, la idoneidad es lo que se tiene que fijar. Y creo que no hay criterios para poder fijar, para poder saber en la entrevista la idoneidad, ¿no? Esas son las 2 cosas que se me venían a la mente. Muchas gracias, Marisa. Me parecen muy puntuales tus observaciones. Y en el primer aspecto, recordemos que ya todo llega a la oralidad. Pues, ¿no? Entonces, no es el juez de antes que puede descansar en los secretarios para que le hagan los proyectos de acuerdos y firmarlos en su despacho. Tiene que estar presidiendo audiencia por audiencia, audiencia por audiencia,
independientemente de que tenga que revisar aquellas partes escritas que le sometan los secretarios para acuerdos, por ejemplo, ¿no? Pero ya son las cualidades diferentes. ¿Qué capacidad tienen para estar presidiendo audiencias momento a momento y una tras otra? Estar atendiendo esas cuestiones que señalas, cómo escuchan, cómo razonan, cuál es su rapidez o su versatilidad para decir, esto lo puedo resolver en este momento, esto no lo puedo resolver en este momento, tengo que darme mi tiempo para reflexionarlo. Una de las primeras cosas que observamos nosotros cuando empezó la oralidad penal en Chihuahua, por ejemplo, es ese punto, es decir, no apremies tanto a los jueces, no les digas que es su obligación ser la inteligencia y el más rápido del mundo para momento a momento estar tomando decisiones, que tu raciocinio no te diga que ya estás listo para emitir el juicio correspondiente. Yo creo que ahí se pueden cometer muchos errores en decir, hazlo ya pronto y rápido, no. Tienes que ver que ese sí tiene que tener la agilidad, la inteligencia para estar presidiendo y dirigiendo una audiencia. Preguntas y repreguntas lo que se califica legal o no legal, la objeción, etcétera. Sí es cierto. Pero ya para la toma de decisiones, que se dé el tiempo para sus reflexiones y poder emitir la resolución o la sentencia que a su juicio deba emitir, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero como cualidad, estar presidiendo audiencias ya es muy diferente a lo de antes. Alguien que no tenga esa experiencia puede decir, no, pues como quiera que sea, como dice la gente, es un técnico. A mí me cae mi maestro y es un técnico, como si fuera un frío aplicador de la ley o del procedimiento. No, nada más es un técnico. Tiene que ser una persona que tenga una capacidad de razonar, no mero aplicador, decir, es que la ley dice, yo la aplico, y la cuestión de interpretación y valoración de situaciones es muy importante. Debe ser un sujeto pensante que se dé cuenta qué está sucediendo en la audiencia, cómo controlar la audiencia, cómo bien dirigirla, y que no se vea presionado por circunstancias del propio juicio o por circunstancias externas, influencias, presiones sociales de los medios, etcétera, que muchas veces cargan la mano a favor o en contra de X personas. Sí, espera, es mi responsabilidad. Yo aquí no estoy listo. ¿Cuántas veces en las resoluciones de las sagas, cuántas veces, cuántos años decir, estamos analizando un determinado asunto delicado, secuestro, de homicidio, violación, hay pluralidad de inculpados, hay cantidad de probanzas, y respecto de cada quien se tiene que definir situación. Yo no estoy listo. Esto lo vamos a aplazar 1 o 2 días, o los días que sea necesario, hasta que esté listo para decir, esta persona sí encuentro datos o pruebas para la responsabilidad, o no es responsable, o hay duda, o qué. Entonces, se tiene que dar los tiempos y la enseñanza para que el juez esté en ese aspecto capacitado y equilibrado. Es decir, cuando ya estás listo para emitir la solución, cuando ya está listo, emítela, no te precipites. Yo creo que se han cometido errores muy fuertes en ese sentido. Por eso es muy bueno el punto que señalas, el escuchar, razonar y decidir cuándo ya estoy listo para emitir una sentencia. Pero eso debe estar en las capacidades de quien aspira a ser juez. En fin, gracias por los comentarios. Adelante, ¿no? Max, buenas tardes a todos, bienvenidos. Me llama mucho la atención lo que comenta la maestra Sonia Rojas, y así como ella, pues yo conozco muchos asuntos de gente involucrada que puede desplazar, no va a ser mucho de nadie, nada más sí que doy la razón a ella. En mi práctica profesional de más de 30 años como litigante, y hablando en el pasado, cuando usted era magistrado presidente, se usaba mucho que el litigante se acercara al proyectista, se acercara al magistrado y explicarle someramente cuál era la defensa que yo pretendía. 2 o 3 magistrados me dijeron que era muy importante para ellos escuchar la voz de la defensa para ya tener una base en qué definir o en qué clavarse, como decimos coloquialmente. En la actualidad es muy interesante para mí que ahora no hay ese acercamiento con los jueces, ¿sí? Pero sí tuve un acercamiento yo con un juez de ejecución penal para pedirle yo de una fecha que me dio, acercar un poquito más derivado del estado de salud
de mi defendido. Y me gustó mucho la actitud, ¿eh? No me recibió el juez, pero me dijo, espérame una hora, y mandó llamar a la gente del Ministerio Público para estar en igualdad de armas. Ahora, querido maestro Max, en mi experiencia profesional es muy importante para mí decir lo siguiente, que los jueces de control y los jueces de enjuiciamiento con los cuales yo tengo trato derivado de mis defensas, sí están preparados. Tienen sensibilidad, tienen capacidad de análisis, razonadamente y racionalmente resuelven. Y es muy importante, ya para concluir, que sí hay especialidades como el juzgado especializado mixto de géneros, ¿sí? Que se ve que al mismo tiempo que manejan la materia penal, manejan la materia familiar, en concordancia pues con el juez primero B, familiar. Sí hay especialización, sí hubo injusticias en el pasado, claro que las hubo. Ahora yo no me explico cómo, de la noche a la mañana, un juez ahorita, sí, lo nombra magistrado. Y no voy a decir nombres, pero hay un magistrado que acaban de nombrar que no tiene carrera judicial. ¿Que fue político en nombramiento? Claro que fue político. Es mi punto de vista, con todo respeto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Gracias, Humberto, por los comentarios. El factor humano es importantísimo y tienen razón en decir, bueno, ha habido también malas decisiones y ha habido influencias para ayudar o afectar a X persona. Lo que yo estoy insistiendo es fundamental cómo se dirige, cómo se preside, cómo se llevan a cabo los procedimientos. Y lo que estoy haciendo ahorita es hincapié en la importancia que tiene en este momento la función de los comités de evaluación. No obstante, los defectos o los problemas que se hayan generado o que se pudieran haber sido generados con los concursos de oposición, pero como desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de un ámbito para ejercer mejor la responsabilidad es eso. Y pues, no sé si no hay más comentarios. Yo, lo más para concluir, licenciado, y estoy de acuerdo yo también con lo que dice aquí Humberto Ramírez, licenciado Humberto. Desafortunadamente, y ojalá que no suceda, él acaba de mencionar que los actuales jueces de oralidad penal son muy capaces, ¿sí? Entonces, tengo entendido que todos los jueces o quienes se interesen se inscribieron, se registraron, como se le llame, para esta convocatoria y pues volver a ser juez. Pues ojalá que esos elementos no los desplacen por compromisos políticos o de lo que usted quiere llamar personales, familiares, de nepotismo, etc. Porque de veras llegar a adquirir esa experiencia no va a ser un día para otro. Y ser juez de oralidad, sobre todo el tipo de audiencias. Es para todos ahorita, sí. Ajá, entonces, para ser juez de oralidad, en todas las audiencias, desde la del control de detención hasta la del juicio oral, pues sí se requieren personas capacitadas. Ahí sí no va a entrar el secretario proyectista. Entonces, ojalá, no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo, no es que sea escéptica, pero así es la condición humana y los intereses políticos. O sea, cuánta gente desde la época de nosotros, ¿no? Que incursionamos en la carrera judicial, en el poder judicial, ¿cuántos elementos nunca pudieron llegar a ser magistrados? Llegaban X, Y o Z que salían como aerolitos en el espacio, ¿no? Entonces ahora, pues ojalá que conservaran a los elementos que ya tienen la experiencia y la capacidad y sobre todo que lo sean cuando. Tengo entendido que muchos jueces de los que están ahorita laborando se inscribieron a la convocatoria. Esperemos que pues muchas de esas personas capacitadas pues queden en los puestos. Se entiende que los jueces en funciones tienen el derecho de participar y que sus nombres aparezcan en las boletas por el solo hecho de estar como jueces, a menos que declinen a eso. Por eso se hizo la insaculación para ver qué plazas irían a la elección
De ahí resultaron, el total más o menos como de 50. 50. ¿No? ¿Ok? Entonces, esos jueces de esas plazas tienen el derecho de que sus nombres aparezcan automáticamente en las boletas, salvo que declinen para decir yo no voy a participar en la elección. Y la Constitución les da el derecho de 3 meses de sueldo más 20 días por año laborado, ¿no? Pero hay una cuestión interesante que está por decidirse y no creo que les corresponda a los comités de evaluación. Es bueno el punto que comentas. Para el comité de evaluación, ¿a quiénes van a evaluar? A quienes se inscriban ante ellos, ¿no? Y cumplan los requisitos de elegibilidad. ¿Qué pasa si el juez no se inscribe en un procedimiento? No se inscribe ante un comité de evaluación. No, automáticamente entra. Sí, pero ¿qué pasa si sí se inscribe? Pierde sus derechos. No, quizás no he terminado, no he podido decirme la pregunta. Es un juez determinado. Él no declina, él va a la boleta. Tiene la opción de todas maneras de inscribirse en cualquiera de los comités de evaluación de ellos, ¿no? Tiene la opción. Por la posibilidad de que sea de los evaluados y también propuesto por ellos. Es una interrogante, por ejemplo. ¿Sí me explico? Que puede venir por los 3 comités. O sea, los 3 comités coinciden en que este juez, que además va a aparecer su nombre en la boleta, es el idóneo para precisamente aparecer en la boleta. Es una pregunta, ¿cómo aparecería en la boleta el nombre de este juez? ¿Se aparecería 3 o 4 veces o no? Va a aparecer las 3 veces, porque así dice incluso, Ajá. va tu nombre y quién te está proponiendo. Sí. Tendría que aparecer 3 veces. Sí, y si va a ser adicional por el Poder Judicial a los 2 que pueda proponer el Poder Judicial. ¿Sí? El caso es que tiene derecho a aparecer en su nombre en la El boleta. automático. Entonces ahí donde hay que traer a colación el razonamiento sobre el comité de evaluación. ¿A quiénes y cómo vas a decidir que vayan a la tómbola? Porque hay una responsabilidad. En esa preselección ya el juez va a quedar sujeto al resultado de la elección si su nombre aparece junto con otros 3 o 4 o 5 nombres. Entonces, lo que se necesita socialmente es que quienes aparezcan en la boleta reúnan los requisitos, insisto yo, en lo precario del procedimiento de evaluación. Pero así nos metieron en la Constitución eso. Pues, es un procedimiento de evaluación que está por definirse. Urge, faltan unos cuantos días. Terminado el registro, ¿qué va a seguir? Sigue la cuestión de la evaluación de la idoneidad. Empieza a correr otra parte del calendario. ¿Cómo le van a hacer? En eso se está ahorita. Pues, yo creo que... ay, perdón. Mande. Pues circula un meme en las redes sociales que ya están designados, que nomás faltan las elecciones. Federal parece que sí. En el federal eso está muy cocinado. Ahorita en el estado se está en ese proceso. Hay gente de la barra en el comité de evaluación, hay otra gente conocida en los comités de evaluación. No estoy diciendo que esto va a ser la solución, lo que estoy diciendo es que es el punto en concreto en donde le entras a tratar de que se haga lo mejor posible en los comités de evaluación. Vuelvo a insistir, no obstante la estrechez, la no idoneidad del procedimiento, no obstante lo corto del calendario, pues ahí donde puedes tratar, hacer una lucha para que el resultado sea pues, aceptable o lo menos malo posible. En ese punto estamos. Pues. Sí, Julián. Licenciado, se hace mucho hincapié en la idoneidad. Yo me pregunto, muchos de los que van a entrar a la tómbola, ¿tienen carrera judicial? ¿O no tienen? No. ¿O hay muchos que no tienen? No puede quedar. La Constitución no requiere carrera judicial para 5 eso. años nomás de experiencia. La experiencia. Entonces no van a ser idóneos. ¿No? Por eso uno trata de centrar toda la atención. Comité de evaluación ahorita y ahora, ¿cómo le vas a hacer? Porque ellos son los electores, pues, para decirlo así. Ellos van a elegir. Del momento que este nombre va a la tómbola, ya están eligiendo que esa persona pueda resultar precisamente para ir a la boleta. Sea idóneo o no. Mande. Sea idóneo o no. No, tiene que ser la idoneidad de ahí. La cuestión es cómo calificas la idoneidad. ¿Cómo puedes decir? En otras palabras, ¿cómo te vas a decidir? ¿Cómo te vas a atrever a decir este sí y este no? Esa es la cuestión. Es lo fundamental. Perdón, eso es lo que falta para el estado de Sonora. Sí. Pero a nivel federal Ya está. ya se tiene todos los que eso. van a ir. Así es. Ya están.
Entonces, la idoneidad la dieron con 2 preguntas, es lo que les decía ahorita. Formularon 2 preguntas, no sé qué preguntas les formularían. Y eso es lo que... Incluso a nivel federal, yo conozco el caso de una jueza que entró al procedimiento por video. Le hicieron una pregunta, una persona que no es miembro de los comités de evaluación. Otra cosa es importante, que el comité de evaluación ejerza personalmente sus atribuciones, que no se deleguen. Y no tiene que haber que el comité de evaluación haga la evaluación de todos los registrados, no dispersar. Tú pregúntale a fulano, porque entonces las apreciaciones, las valoraciones son diferentes. Y si entras tú a un examen de conocimientos, entonces se hace un poco más objetivo aquello que la mera apreciación subjetiva, ¿sabes? Y te da elementos para decir, oye, ¿tú quieres que fulano debe entrar? Yo creo que no, porque esto que se le preguntó, ves las respuestas que dio, están grabadas, están. Entonces te da argumentos para apoyar a quienes hayan tenido un buen desempeño o para rechazar a quienes no lo hayan tenido. De otra manera te pierdes todo en la subjetividad, pues, y da más lugar a la cuestión de la influencia y todo eso. Pues yo creo que es muy importante, lo más que pueden acercarse, lo más que se puede realizar de un examen de conocimientos. Max, y si elucubramos un poquito, yo creo que el Poder Judicial de la Federación, por eso se salió de ese juego perverso que se armó a virtud de esa reforma constitucional, cuando dijo, oye, yo tengo 3,000 aspirantes a aparecer en esas boletas, yo como consejo de evaluación voy a tener la capacidad para evaluar a ese mundo, a ese universo de aspirantes, porque tengo hasta el 12 de marzo de 2025 para enviar la lista al INE. No me van a dar los tiempos, porque lo que dice Carlos es una realidad. Los comités de evaluación de los otros 2 poderes te tocaban la puerta vía telefónica y te decían, te quiero en estas condiciones porque te voy a hacer 2 preguntas. Imagínense un juez penal o un juez especializado, pues, ¿cómo evalúas a un aspirante con 2 preguntas? No, es imposible, pues lo hicieron con mero trámite para decir, claro que yo evalué a esta persona y me pareció que sí reunía los requisitos de la idoneidad. Con 2 preguntas, se toca imposible. El Poder Judicial Federal, con su comité de evaluación, sí tenía programado y diseñado aplicar un examen de conocimientos. Ellos tienen mucha experiencia en esto porque los concursos que han hecho, la primera fase la hacen a través de un examen de conocimientos y lo hacen en ambientes controlados. O sea, si hay todo un diseño, están los reactivos puestos. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y lo podrán hacer por escrito? O las circunstancias del número de los que se registren. Es importante. ¿Cuántos se registraron? ¿Cuánto vas a decir que reunieron los registros de elegibilidad? ¿50, 80, 200? ¿Cuántos? Depende del número para ver qué tiempos tienes para dedicarle la evaluación a cada quien. Si es que no la haces grupal. Grupal, pues a todo el mundo lo puedes hacer al mismo tiempo, ¿no? En ambientes controlados. Pero si te vas a algo individual, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar a cada quien según los días calendarios que tengas para eso? Y te va a dar qué tantos minutos le puedes preguntar a cada quien. No es lo deseable, es lo que matemáticamente te va a ayudar. Si es que se adoptan y si es que acuerdan ellos hacer estos tipos de exámenes. Está bien. Incluso en ese proceso que estaba llevando a cabo el Poder Judicial de la Federación, se preveía también impugnaciones de parte de los interesados. Así, oye, yo no estoy de acuerdo con la forma en que me evaluaste. Sí, así es. Estoy mal, me estás evaluando mal. Y quiero promover un medio de impugnación ahí para que revoques esa determinación. Dan esa oportunidad también. Y acá los otros 2 no. En todo caso, tenías que esperarte a los resultados de las elecciones para abrirse un periodo de impugnación y ante el TRIFE para que decidiera al final de la tarde si se llevó a cabo o no. Pero nada más el periodo electivo. Yo creo que ahí debemos de diferenciar 2 grandes momentos históricos. Todas las actividades que están llevando a cabo los comités de evaluación por parte de cada uno de los poderes, se entregan las listas 12 de marzo de 2025 por lo que hay en la Federación, 20 de marzo de 2025 por lo que hace a los estados, y ahí la pelota ya está en la cancha del INE a nivel federal y del Instituto Estatal Electoral a nivel local, que también tienen unos términos perentorios fatales terribles. Es decir, 12 de marzo de 2020
y tienen que llevar a cabo el proceso selectivo ya concretarlo el 1 de junio de 2025 y peor todavía para los estados que tendrían que tener la lista del Instituto Estatal Electoral de cada una de las entidades federativas a más tardar, insisto, el 20 de marzo de 2025, porque ya tienen el apuro y el apremio de que el 1 de junio se va a llevar a cabo las elecciones. 2 meses de campaña a nivel federal y 1 mes de campaña a nivel local. Es un sinsentido. Aquí los comités de selección tienen la responsabilidad, si lo quiero decir más abruptamente, son los electores, entendámoslo así. Son los electores porque ellos quienes lleven a la insaculación, quienes lleven a la tómbola, de entre los que ellos lleven van a salir. Entonces prácticamente es una, técnicamente es una preselección, pues, pero son electores porque son responsables de quienes van a salir de la insaculación. No se pueden delegar esa responsabilidad. Sí, Humberto. ¿Querías hablar, Humberto? Hay que tomar en consideración, considero yo, que los tiempos que menciona el maestro Ávila, del 12 y el 20 de marzo, y las elecciones del 1 de junio, se van a ver limitadas. Porque hay unos juzgadores federales que ya consideraron suspensiones de amparo, ¿sí? Para evitar el trabajo del comité de evaluación. Luego, entonces, ¿qué va a pasar? Pues los tiempos están desfasados. Ahora bien, hay ya carpeta de investigación que abrió la PGR en contra de los jueces federales que otorgaron suspensiones de amparo. Los tiempos, creo, maestro Ávila, están muy limitados. Muy limitados. Yo considero que son 3,000 a nivel federal, a nivel... Son 3,000. ¿Cuándo? ¿A qué hora los van a entrevistar? Entonces se me hacen muy delicados los tiempos. ¿Qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar. Pero ya está. Ahora, algo muy importante, yo me muevo en el centro, yo no voy a tomar café, etcétera. Me permite una señora que tiene una carnicería. Yo, ¿por qué no voy a votar si no conozco a nadie? Van a ser seleccionados. ¿Por qué no voy a votar? ¿Usted conoce a los que van a salir? Pues no, le dije, no los conozco, pero la ciudadanía no sabe. Yo creo que aquí hacen falta foros. ¿No? Yo creo. Es que la ciudadanía no conoce a los jueces. Yo les pregunto a los abogados, díganme quiénes son los magistrados regionales en Obregón ahorita. Son 3. Ahorita se lo pueden visto ya. No, el Tribunal Regional de Obregón son 3. ¿Quiénes son? La ciudadanía no sabe. Hugo, Paco y Luis. No se sabe. ¿Y qué carrera tiene cada quien? Es gente que tiene merecimientos o no. Yo sí los conozco a los 3. Exactamente. Tienen merecimientos, tienen una carrera interesante y todo eso. Entonces, mi pregunta por los regionales colegiados de Hermosillo, que son 6. Entonces, no se conoce a los jueces por la función de cada uno de ellos, y son muchos también. Pues, en el Código del Estado, ¿cuántos contamos entre juez y magistrado? Como 112, 113, no sé, todo así. En fin, pues ese es el punto en el que estamos ahorita. Yo creo que deseo que el índice de votación va a ser muy bajo. Si es bajo en las elecciones para los puestos de elección popular, aun cuando hacen campaña y nos enfadamos de verlos, aunque no sepamos realmente qué es eso, pero ya los digo. Sí. Y aún así es bajo el índice y el porcentaje. Imagínense ahora para esto. No creo que vaya a ser. En los momentos de la discusión de la aprobación de la Constitución del 17, se discutió si era bueno o no el que los jueces fueran de votación popular, así como usted. Conclusión a la que llegaron: no, el Poder Judicial no está para hacer campañas, y está exactamente lo contrario que ahora se tomó. Pues muchas gracias por la persona tan interesante, muy amable. Gracias, Marta Patricia, por todo el tiempo que le dedicaste. Y mi estimado Álvaro, también muchas gracias por estar coordinando este grupo de estudios. José Manuel, ni se diga, por tu presencia y la manera como estás dirigiendo la barra, con mucho sentido de la unión de toda la gente. Muchas gracias. Gracias a ti, Max. Completamente de acuerdo en el hecho de que debió de preservarse la carrera judicial. En ese lapso pasaba el posible juez por la oficialía de parte, por la actuaría, por la secretaría, y luego ya una vez que se tomaba el tiempo necesario para formar el temple y el pulso para ser juzgador,
Se pasaba todavía por un crisol, por un cernidor llamado examen de oposición. Ahora con el nuevo procedimiento, prácticamente los requisitos son mínimos. Son incluso requisitos que parecieran irrisorios, como aquellas famosas 5 cartas de vecinos. ¿Cómo vas a ver un vecino las capacidades jurídicas que yo tengo? Es más, se las ponga más fácil. Puedo ser el mejor abogado del mundo, litigante, pero si me trasladan a un puesto de juez donde necesitas ese temple y ese pulso para aplicar la ley, seguramente que lo voy a batallar. Lo mismo que pudiese pasar con un juez que tenga muchos años en la judicatura, que lo saquen al día siguiente a litigar, seguramente también le va a batallar, porque son otras características las que debe de tener para desenvolver esa actividad. Pero esas características las vas adquiriendo a través del tiempo, del día a día, del estar haciendo algo, ya sea en la judicatura o en el litigio. No es que de un día para otro tú adquieras características específicas para desarrollar alguna de esas dos actividades. Por eso la necesidad, insisto, que ese temple, que ese pulso que debe tener un juez o un magistrado, pues que hubiese tenido el tiempo suficiente para adquirirlas. Desgraciadamente, las reglas del juego bajo ese procedimiento nuevo, pues no tienen la manera de hacerlo. Y también concuerdo contigo con el tema de los comités de evaluación. Van a ser los grandes electores. Esa responsabilidad la van a tener sobre los hombros, porque al final de la tarde ellos van a decidir quién aparece en la boleta. Ellos van a decidir quiénes van a entrar en ese proceso electivo, quiénes van a aparecer ese 1 de julio como los grandes actores. Y estamos hablando de cosas fundamentales, porque, y lo comentaba ahorita Max, y lo comentaba bien, el tema de la especialización es fundamental también. Imaginemos un escenario donde llega una persona ajena a la judicatura como juez familiar, como juez penal, como juez de justicia para adolescentes. Es una aberración que no tengan la capacidad para discernir sobre el tema de familia, que no tengan ni siquiera la capacidad de saber cuáles son las características que debe reunir una familia, cómo vas a enfrentar un asunto de divorcio, qué va a pasar con los menores, etcétera. Y luego, por si faltara poco, los tiempos también. Tienen un tiempo perentorio terrible los que van a decidir quiénes van a aparecer en la boleta. Son tiempos muy cortos. El INE y el Instituto Estatal Electoral también tiempos muy limitados para desenvolver o desarrollar ese procedimiento electivo que se prevé en la Constitución, y súmenle que sin dinero. Pero bueno, muy buena charla, Max. Gracias. Muy agradecido. Yo le pediría que se pongan de pie, por favor, para darle este sentido de agradecimiento al maestro Max Gutiérrez Cuen, que a la letra dice: la barra sonorense de abogados hace colegio, con todo el presente reconocimiento al maestro Max Gutiérrez Cuen por su destacada y valiosa contribución en la formación de profesionales del derecho al exponer el tema ¿cómo se elige a un buen juez?, llevada a cabo el día 10 de febrero de 2025 en nuestro grupo de estudio dado en Hermosillo, Sonora, por el presidente del Consejo Directivo Estatal, José Manuel Ávila Valenzuela. Muchas gracias. Felicidades.